era darles a todos ustedes un saludo con afecto, con gratitud, por haber hecho el cubrimiento que hicieron de nuestra campaña. Quería agradecerle a todo el equipo de corresponsales, de amigos de la prensa que nos acompañaron a lo largo de este proceso. Lo otro, decirles que el día de ayer me lo tomé relajado, un poco en familia, compartiendo con la familia, y a partir de ayer en la noche empezamos a sostener ya reuniones con nuestro equipo directo de colaboradores para que esta semana avancemos en lo que será el proceso de empalme. Como ya les había anunciado, ese proceso de empalme va a estar coordinado por el doctor Alberto Carrasquilla, y el día jueves estaré teniendo la primera reunión con el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Me acompañará el doctor Carrasquilla y estarán las personas que él designe para hacer la coordinación del equipo de empalme. Ese equipo de empalme que tendrá la coordinación estará conformado por 16 áreas temáticas, cada una correspondiente a los respectivos ministerios del despacho y adicionalmente a los principales departamentos administrativos. Y por esa vía pues vamos a trabajar intensamente en las próximas 2 semanas y media, 3, para tener el levantamiento detallado de toda la información, y a partir del momento en el que culminemos el equipo de empalme, procederé a hacer los anuncios de manera gradual de cada uno de los ministros que nos acompañarán en la gestión de gobierno. Quería empezar por ahí. Yo creo que ustedes tienen algunas expectativas sobre eso, y no puedo dejar de decirles que me dejó un dolorcito hoy el partido, pero vamos a seguir haciéndole barra a nuestra selección Colombia, que estoy segura que va a ganar en el próximo partido contra Polonia, y también hará lo mismo contra Senegal, así que seguiremos apoyando a nuestra tricolor. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, estamos listos a contestar. Los principales temas para usted, sobre los cuales se va a concentrar ese empalme, al menos en la primera etapa, los que para usted son prioridad. A ver, no, la idea aquí es hacer un empalme riguroso, muy técnico y muy detallado. Obviamente nosotros vamos a trabajar en cada una de las áreas de gobierno, en los 16 ministerios. Ahí vamos a estar trabajando con los equipos. Esa información que se levante va a ser la información con la cual nosotros vamos a avanzar, dándole un informe que lo haré yo a la opinión pública una vez se culmine el empalme. Obviamente hay unos temas que son de mucha importancia. Yo estoy, por ejemplo, con mucho interés en conocer muy bien toda la información que tiene el gobierno relacionada con la implementación de los acuerdos de La Habana, la situación económica del país y lo que yo llamaría de manera coloquial chicharrones que tenemos que analizar. La situación que hay en Hidroituango es de importancia, es de urgencia. Vamos a mirar el tema también en detalle, lo que está ocurriendo con los cultivos ilícitos y la situación de seguridad en todo el territorio. El tema del déficit financiero del sistema de salud también será uno de los temas de especial atención. Y lógicamente yo quiero que todas las áreas sociales donde se estén concentrando la mayoría de recursos públicos también tengamos la información más detallada posible, porque como ustedes saben, los 3 ejes centrales de nuestra campaña son legalidad, emprendimiento y equidad, que serán los 3 ejes centrales de lo que será nuestra propuesta de gobierno cuando la materialicemos a través del plan de desarrollo, desagregando todas las áreas de gobierno. Y yo espero ser reconocido como el presidente de la justicia social. Yo quiero ser un presidente que el país no solamente me acompañe en el propósito de unir a nuestro país y pasar la página de la polarización, sino que también nos concentremos en una gran agenda social que nos permita llegar a todos los rincones del país, a esa población que se ha sentido muchas veces excluida, esa población que se ha sentido marginada de los programas sociales, llegarles con la mejor cobertura y la mejor calidad. Presidente, en el tema de la JEP, ¿a usted le parece que es conveniente que el Congreso congele el trámite de la ley reglamentaria? Yo he tenido una opinión de tiempo atrás, que yo creo que ustedes también deberían consultarla con la Corte Constitucional, y es que la reglamentación que se está adelantando es la reglamentación de una ley estatutaria que todavía no ha pasado por la revisión de la Corte Constitucional. Esa revisión de la Corte Constitucional es, a mi juicio, una condición de existencia de esa ley, porque si no pasa por la revisión de la Corte, la ley estatutaria no existe. Luego, si el Congreso decide reglamentar una ley inexistente, a mi juicio,
se estaría incurriendo en un vicio de forma grave. Por eso me parece importante que la propia Corte Constitucional le pueda aclarar al Congreso si es procedente seguir avanzando en la reglamentación de una ley que todavía no tiene el aval de la Corte, que además es un mandato constitucional cuando se trata de leyes estatutarias, apreciado Carlos. Presidente, pero ese es un argumento que uno entiende de forma que podría viciar esa ley, pero de fondo usted tiene algunas reparos. No, a ver, yo creo que las cosas son claras. Primero, no es solamente un tema de forma, Edwin, porque el pronunciamiento de la Corte sobre la ley estatutaria tiene muchísimos alcances. La Corte puede hacer alguna sugerencia al propio Congreso cuando vaya a adelantar la reglamentación, si es que encuentra algún vacío. Entonces me parece que lo lógico es que la Corte termine su evaluación por mandato constitucional, lo cual le daría existencia a la ley estatutaria y a partir de la existencia ya el Congreso puede reglamentar. Por supuesto que es lo que debe imperar, la posibilidad que el Congreso también, recibiendo el mandato y las directrices de la Corte, pueda hacer una reglamentación donde garantice lo que esperamos de cualquier proceso transicional, y es que haya verdad, justicia proporcional, reparación material, económica y moral, y por supuesto que no haya reincidencia. Verdad, justicia, reparación y no repetición. Presidente, entonces que se aplace el trámite, que se aplace el trámite. Lo vengo diciendo desde hace tiempo, es que la razón por la cual el trámite se debe aplazar es porque la ley estatutaria hoy no existe. Para que exista se necesita que la Corte Constitucional se pronuncie. Y me parece importante también hacerle ese llamado respetuoso de parte de la ciudadanía a la Corte, que también oriente si el Congreso está procediendo de manera adecuada para no viciar el trámite. Y además creo que tener la posibilidad de buscar un gran acuerdo nacional, donde los elementos de verdad, justicia, reparación y no repetición estén presentes, me parece que es algo que puede traer ganancias para el país. Y me parece que le da legitimidad si ese trámite se empieza a surtir a partir del nuevo Congreso que tomará posesión el 20 de julio. ¿Presidente va a tener en estos días reuniones con los partidos políticos, con sus directores? Yo espero tener reuniones en los próximos días. Primero, obviamente, la reunión con el presidente de la República, tener también reuniones con las altas cortes. Pues nosotros ya tuvimos una reunión con el presidente de la Corte Constitucional, espero hacerlo procedente con los presidentes de los otros altos tribunales y desde luego también espero tener algunas conversaciones con la dirigencia política de todos los partidos. Doctor Iván, se ha hablado mucho de la, pues digamos, o se ha criticado o ha cuestionado mucho el tema de que es Uribe el que va a gobernar, va a ser el presidente Uribe el que va a estar ahí detrás suyo. ¿Qué papel va a tener el presidente Uribe, digamos, en Daniel, este tema? los colombianos el pasado domingo votaron por una nueva generación. Yo me siento honrado, me siento además con un enorme mandato y con una gran responsabilidad de haber recibido la mayor votación que se haya visto en una elección presidencial en nuestro país. Yo voy a ser el presidente de todos los colombianos y voy a trabajar para todos los colombianos. Como lo dije ese día en el discurso, no hay ningún colombiano que se deba sentir derrotado por los resultados de las urnas, porque voy a gobernar con el mismo cariño, con la misma dedicación a los que votaron por mí, como a los que no lo hicieron o votaron en blanco. Y frente a la pregunta suya, yo espero que además el expresidente Uribe siga en el Congreso de la República trabajando como lo ha hecho, siga trabajando como miembro de la bancada del Centro Democrático y que nos ayude con su conocimiento a sacar adelante la agenda de reformas que presentaremos oportunamente al órgano legislativo. ¿Le gusta el tema de quitarle los 3 ceros al peso? No me gusta la quitada de los 3 ceros, eso lo he hecho de tiempo atrás, creo que debo ser coherente, creo que el país ya se gastó una plata importante cambiando además los billetes. No creo que ese sea un tema prioritario de la agenda nuestra en este momento y también he visto que ha habido una reacción de algunos sectores, por ejemplo los comerciantes, creo que también ha habido algunos sectores de la academia que no consideran que eso sea una prioridad. Yo me reafirmo en lo que ya dije, esa no es una prioridad para mí. Doctor Iván, en cuanto al Congreso... De los Estados Unidos, el señor Huiraca ha dicho que ya para después del 7 de agosto está, digamos, planillada una reunión entre usted y el gobierno de los Estados Unidos. Dice que los temas prioritarios serían crisis en Venezuela, la extradición del señor Jesús Santrich, entre otros. ¿Ya hay fecha para esa reunión? ¿Ha habido conversaciones con el gobierno? Fecha en este momento no hay,
hay unos pronunciamientos oficiales que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos que ustedes los conocieron en las últimas horas. Hay además todo el deseo de parte nuestra de seguir estrechando las relaciones con los Estados Unidos. Ha sido un país que le ha aportado mucho a Colombia y creo que esos vínculos de hermandad dentro de la democracia continental son muy importantes. Creo que los temas que usted plantea serán temas importantes de la agenda. Sin duda están los temas comerciales. Hay una preocupación grande, no solamente del gobierno de los Estados Unidos, yo creo de todos nosotros, frente al crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos, y es importante también hablar sobre esos temas. Y yo creo que la situación de Venezuela pues no deja de ser un tema que a todos nos inquieta. Y aprovecho para decirles a ustedes que a mí me parece además vergonzoso lo que estamos viendo, y es que la dictadura de Nicolás Maduro quiere ahora perseguir para llevar a la cárcel a la líder María Corina Machado, y es una forma de acallar las voces de la oposición. Yo, como soy defensor de la democracia y creo en la democracia, sigo haciendo un llamado para la liberación de los presos políticos, y creo que ese tipo de tácticas de acallar las voces de la oposición son nefastas, y yo creo que todos los países que somos signatarios de la Carta Democrática Interamericana tenemos que hacer siempre valer nuestra voz, y lo tenemos que hacer con coherencia y con contundencia. Pero claramente lo que hemos visto en Venezuela, además con unas elecciones que fueron abiertamente manipuladas y que ha llevado a que muchos países no reconozcan sus resultados, como lo ha hecho el gobierno de Colombia, pues nos reafirma a nosotros en la idea de seguir buscando una estrategia articulada, multilateral, de manera diplomática, para que Venezuela haga una transición hacia elecciones libres. Frente al tema, acompañará al doctor Carrasquilla en su equipo de... Nosotros vamos a tener un equipo sectorial, bueno, que estará integrado por personas que hicieron parte de nuestros equipos programáticos, harán un trabajo serio, riguroso, técnico, discreto, y presentaremos oportunamente los reportes. Doctor Iván, mientras persista lo de Venezuela, ¿usted no nombrará embajador en Caracas? Yo creo que en este momento, primero ante el desconocimiento que han hecho varios países de América Latina, entre ellos el gobierno colombiano frente a las elecciones, nosotros no reconocemos los resultados de esas elecciones, pues es muy difícil en este momento nosotros ser incoherentes. Nosotros no podemos aceptar una representación con un gobierno que consideramos ilegítimo. Obviamente lo que se mantendrán serán las relaciones consulares, que hacen parte de los protocolos normales del derecho internacional para manejar todos los temas migratorios, y seguiremos operando de esa manera, y eso no es óbice para que nosotros sigamos, como lo hemos hecho siempre, con una voz coherente, reclamando que entre los países de América Latina que defendemos la Carta Democrática, busquemos una actitud multilateral y articulada que lleve a que la presión conduzca a elecciones libres en Venezuela. ¿Cuáles van a ser los temas de las reuniones con las altas cortes? No, yo creo que primero una conversación amable como la que tuvimos con la Corte Constitucional. Primero, pues escucharnos, y además hacer hincapié en lo que nosotros hemos dicho, tratar de buscar un gran consenso nacional para hacer una reforma que mejore la calidad de la justicia, que acerque la justicia al ciudadano como un servicio público, que nosotros tengamos una justicia cada vez más eficiente, más confiable, con mejor uso de la tecnología, y que por supuesto también podamos conversar con ellos cuál debe ser el mejor sistema institucional para el funcionamiento. doctor Iván, usted va a llegar a proponer unas reformas al Congreso el 7 de agosto. ¿Cuál va a ser esa primera gran reforma, sobre todo en los temas de paz que usted ha hablado? A ver, nosotros vamos a llegar con una agenda clara, y ustedes la van a conocer oportunamente, y es una agenda donde vamos a ir llevando cada uno de los puntos que planteamos a lo largo de la campaña. Obviamente para mí es muy importante que el país tenga una buena reforma fiscal y económica, que nos permita a nosotros tener un Estado más eficiente, un Estado que haga más con menos, un Estado que elimine gastos innecesarios, que tenga una agenda clara para reducir la evasión de los impuestos de renta y de IVA, que suman más de 40 billones de pesos al año, y que ese paquete nos permita ya darle una claridad al pueblo colombiano de cómo vamos a bajar tarifas, aumentar la inversión, y que esa inversión también se traduzca en el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores. Ese es un paquete de reforma fiscal y económica, donde también está la eliminación de trámites innecesarios, donde está la concentración de estímulos a los generadores de empleo. Es como el plan de articulación de crecimiento económico que vamos a presentar. Y por supuesto nosotros vamos a hacer un paquete de reformas institucionales que vamos a presentar. Ustedes conocen mejor que nadie lo que se dijo a lo largo
de la campaña hablando de los programas sectoriales. Entonces vamos a trabajar con mucho rigor presentando los proyectos para que se discutan en las comisiones correspondientes del Congreso. ¿Cuándo llega el aumento del salario mínimo? Espérenme un segundito, vamos aquí escuchando y ya voy para allá. Un poquito a la derecha para que no le dé sombra, por favor. ¿Ah? Un poquito a la derecha para que no le dé sombra. Pero a mí me gusta quedarme en el centro. Ustedes me pasan para la derecha. Un mensaje para la mesa de negociaciones. Yo creo que el mensaje que Colombia tiene que darle al ELN y que debemos nosotros asumir como país es que queremos una paz creíble. Y una paz creíble amerita, primero, que no sigamos cometiendo errores en el pasado, donde se aceptaba conversar mientras se utilizaba la violencia. Porque entonces, primero, se deslegitima la posibilidad de dialogar y al mismo tiempo se genera desesperanza en el pueblo colombiano. Yo espero informarme en detalle con el equipo negociador, pero el mensaje tiene que ser claro. Aquí la única manera de construir un proceso que dé confianza al pueblo colombiano debe ser sobre la suspensión de todas las actividades criminales. Y la mejor forma de proceder en esa materia, pues debe ser una concentración con supervisión internacional, que definamos unos tiempos supremamente claros y que miremos cuáles pueden ser los elementos de transicionalidad que pueden implicar una reducción sustancial de penas, pero en la ausencia de las mismas. Entonces, en esa línea, nosotros lo que dijimos a lo largo de la campaña, lo mantenemos hoy, pero lo mantenemos sobre la idea de que cualquier proceso tiene que implicar que no haya violencia de por medio, porque no vamos a permitir que la violencia se convierta en un mecanismo para intimidar al pueblo colombiano y al mismo tiempo se hable en una mesa. Señor presidente, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con el señor Rodrigo Londoño? Él ha pedido una cita con usted. No he hablado con el doctor Rodrigo, el señor Rodrigo Londoño, no he hablado con él y yo lo dije en estos días, no tengo problema una vez asuma la presidencia de la República en tener una conversación con todos los partidos políticos donde nosotros vamos a reafirmar cuáles son nuestras tesis y nuestras propuestas. Nosotros siempre hemos dicho que no vamos a hacer trizas los acuerdos. Lo que hemos dicho es que la aproximación a modificaciones se hará sobre la base de una paz que una a Colombia, porque nosotros no podemos seguir divididos como país entre amigos y enemigos de la paz. Aquí todos somos amigos de la paz y queremos una paz creíble, y esa paz creíble requiere que nosotros tengamos verdad, justicia proporcional, reparación material, moral y económica de las víctimas y que no tengamos la repetición. Ese será el eje central de las modificaciones que nosotros presentaremos y lo haremos oportunamente buscando un gran acuerdo nacional. ¿Usted también va a hablar con el procurador, contralor? ¿Qué temas La idea, no, también enterarme de los temas que ellos en este momento tienen como prioridad, contarles cuáles son la agenda nuestra. A mí me parece que nosotros debemos hablar con ellos con claridad de lo que queremos en la lucha frontal contra la corrupción. Yo tengo un compromiso con el pueblo colombiano y es liderar la lucha contra la corrupción y espero hacerlo a partir del empoderamiento de la ciudadanía para que tenga distintas herramientas de denuncia, que esas denuncias generen alertas que impliquen la actuación del Estado, que el Estado además pueda decir con tranquilidad que nosotros vamos a impulsar la extinción de dominio express frente al patrimonio de los corruptos, que vamos a endurecer penas y que en ese endurecimiento de penas lo que no queremos es más casa por cárcel y más reducción de penas para los corruptos. Y fuera de eso, hay un compromiso que pienso adelantar desde el primer día de gobierno, y es que desmontemos los abusos de la contratación directa y que podamos darle fin a los carteles de únicos proponentes, y que nosotros también definamos muy bien cuáles serán las sanciones a las empresas que acudan a prácticas fraudulentas o corruptas para acceder a la contratación del Estado, cuáles serán las sanciones para las corporaciones dentro de su velo corporativo, cuáles serán las de sus gestores y cuáles serán las de sus dueños. Presidente, Gustavo Petro en su discurso dijo que iba a pedir a usted garantías para la oposición. Me sabe que usted pues también dijo que era de unidad para todo el país, pero en redes sociales ya se está hablando de una convocatoria de manifestaciones para el día de su posesión. El mensaje para aquellos que van a hacer la oposición y para los que están planeando manifestarse ese día. Ustedes me escucharon en el discurso del día domingo. Es una invitación a unir al país. Este país no lo podemos seguir fracturando. El país lo que necesita en este momento es concentrarse en una agenda de futuro, y es lo que pienso hacer. Yo voy a trabajar
dando todas mis energías, todas, para que nosotros nos unamos. Y unirnos no significa que todos pensemos igual, porque hay diferencias, y en la democracia hay diferencias. Unirnos significa definir cuáles son los temas de agenda de Estado, de agenda de país, en los cuales debemos concentrarnos para la búsqueda de consensos. Lo que hoy invito a los colombianos es a que nos concentremos en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos dividen. Y voy a trabajar con ese propósito. Y por eso tengo toda la disponibilidad de mantener los diálogos con quien corresponda, pensando en el bien de nuestro país. Si hay personas que han tenido discrepancias con mis ideas, estoy siempre dispuesto a conversar. Pero yo creo que no podemos darle cabida en este momento a quienes quieren fracturar al país e incitar al odio. La invitación es, después de este proceso electoral, para mí no hay enemigos, para mí no hay odios. Yo no pienso cobrar venganzas con nadie, ni voy a gobernar para hacer retaliaciones a nadie, ni vamos a tener un gobierno vindicativo. Aquí lo que queremos es gobernar para el futuro de Colombia, tenemos ese gran mandato, hay una nueva generación que viene a gobernar con ese mandato y lo vamos a hacer con toda la determinación. Presidente, Gustavo Petro ya dijo que iba a aceptar su curul en el Senado y que iba a ser el líder de la oposición. ¿Cómo ve eso, aun cuando las mayorías las tiene el Centro Democrático? Bueno, la oposición es algo que es importante en la democracia. ¿Cómo voy yo a rechazar que haya oposición cuando yo también estuve en la oposición? Ahora, la oposición que yo practiqué como senador tenía en una mano la oposición y en la otra la proposición. Es siempre tener la capacidad constructiva de aportarle al país. Como senador de oposición saqué 5 leyes de la República. Como senador de oposición también fui ponente de proyectos del gobierno cuando le convenían al país. Como senador de oposición también fui ponente y participé en iniciativas de otros partidos, inclusive con los que hemos tenido dificultades. Entonces, todo lo que sea el ejercicio de la oposición constructiva en el país para fortalecer nuestra democracia, solamente tendrá respeto de mi parte. Muchísimas gracias, muchachos. A ver, vamos a la última pregunta. Pero alguien que no haya preguntado, porque Lucas no va a preguntar nada, ¿o qué? Está todo callado. Está grabando lado W. ¿Qué falló en la selección y qué mensaje? Hombre, yo no soy buen comentarista deportivo. ¿Qué pasó, hombre? Se perdió, y yo tengo la tristeza porque todos nos despertamos esta mañana madrugados con nuestra camiseta a hacerle barra a la selección. Esos son los resultados de los mundiales. Ahora tenemos una gran selección, con una gran jerarquía, con unos grandes jugadores, y lo que esperamos es que ahora ganemos contra Polonia y contra Senegal. Yo quiero que nos vayamos con los 6 puntos para estar en la segunda ronda. Eso es lo que tenemos que hacer, no cuestionar qué falló. Además voy a decir una cosa, fue un golazo el de Quintero. Ese es de los grandes goles que ha tenido la Selección Colombia. Entonces mi mensaje a los muchachos aquí a la distancia es ánimo, que vamos a ganar contra Polonia, vamos a ganar contra Senegal y vamos a trabajar por esa copa.